Jueves 12 de septiembre en el estudio está con nosotros Luis Tuninetti, docente de la Universidad Nacional de Villa María en la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, también magíster en Evaluación de Impactos Ambientales, y recién él nos aclaraba que le digamos Tuni, porque si le decimos Luis, si le dicen Luis en la calle no se va a dar vuelta, ¿no? Es más fácil. Así que bienvenido entonces, Tuni, buen día. Buen día y muchas gracias por la invitación, por supuesto. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo andás, Tuni, perdón? Tuni. Todo el mundo te dice Tuni, sí, mirá vos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, te invitamos sobre todo porque hubo estos incendios, la historia de siempre, ¿no? Agosto, septiembre, incendios grandes, y dijimos, bueno, vamos a aprovechar para hablar del ambiente en general. Y la pregunta que se me ocurre es, ¿podemos tener un poco de expectativas positivas y de esperanza en este contexto, más allá de la Argentina, ¿no? Del mundo, en el que siempre tenemos malas noticias en torno al ambiente, y no estamos como humanidad haciendo las acciones necesarias, ¿no? que hay que llevar adelante. Se entiende un poco la postura o la pregunta, mejor dicho. Yo te digo, este año va a estar extremadamente preocupante. Yo no sería positivo este año. Sí. Hay una serie de factores que hacen que sea sumamente preocupante. ¿Cuál es? El primero es que recién arrancamos con la temporada de incendios. Ese es el primer factor, ¿no? Sí. Ya llevamos con los incendios de la semana pasada, hasta anoche que revisé la Secretaría de Riesgo Climático, no había focos, pero hasta el fin de semana pasado, se había quemado aproximadamente 25.000 hectáreas de bosques, ¿no? Sí. Eso representa ya el 50% de lo que se ha quemado el año pasado. Es decir, ya empezamos ya muy mal. Ya arrancamos mal. Sí. El otro factor, y hay, hay dos factores mucho más preocupantes, y es la previsión del servicio meteorológico en una previsión del clima en el mediano plazo. Es decir, el servicio meteorológico establece los parámetros para los próximos 3 meses, e indicaría que toda nuestra zona va a estar sufriendo por lo menos unos 5 grados por encima de la media de temperatura, sumado a el otro factor, una disminución en las precipitaciones. Sí. Tengamos en cuenta que venimos con un régimen de lluvia bastante flojo, menor al normal. De hecho, los reservorios de agua, los diques están por debajo de lo normal. Entonces, tenemos un cúmulo de cosas que hacen prever un escenario bastante preocupante. Venimos de una estación muy seca, vamos a seguir con una estación seca, va a haber aumento de temperatura por encima del promedio, y lógicamente hay combustible disponible para ser prendido fuego. Digo para ser prendido fuego, no equivocándome, sino que nunca debemos perder de vista que los incendios forestales son en su inmensa mayoría provocados. A ver, en un 95% son provocados por la mano del hombre. De ese 95% es muy poquito el porcentaje que se puede adjudicar a imprevisibilidades, un asado mal apagado, cosas por ese estilo. La gran mayoría, hay que ser realistas en esto, son intencionales. En la zona de las sierras están directamente relacionados con los emprendimientos inmobiliarios, y en la zona norte está más asociado a lo que es la ganadería intensiva, ¿no? No estamos hablando de que los pequeños productores o los campesinos son los que queman. Estamos hablando de verdaderos empresarios. No es un pequeño
un grupo reducido de campesinos que se les ocurre prender fuego, porque ellos están acostumbrados a que su ganadería esté integrada con el monte, ¿no? A diferencia de, por ahí, una ganadería mucho más intensiva que requiere pasturas y que sean sembradas y realmente el monte dificulta este tipo de técnicas. Tuni, sabes que quiero consultarte, y para los oyentes que están del otro lado y quieren entender lisa y llanamente qué es el cambio climático y si estamos ante una crisis climática. Sí, absolutamente. El cambio climático, hay varios conceptos por ahí que se mezclan, ¿no es cierto? Es primero el calentamiento global, es una cosa, el cambio climático es otra, ¿no? Y la crisis climática es otra. El calentamiento global es un aumento de la temperatura a escala global, ¿no? Que promedia entre 1.1 y 1.2 desde la era preindustrial a la actualidad. Es un promedio de escala internacional, no indica que en todos los lugares se ha aumentado así. En Córdoba ha aumentado, por ejemplo, 1.3 grados, y en el Ártico tenemos 4 grados de diferencia de temperatura, ¿no? Eso ha provocado, ese cambio de temperatura provoca inmediatamente una respuesta en el sistema climático que en algunas zonas produce sequía, en algunas zonas va a provocar mayores precipitaciones o mayor régimen de tormentas fuertes, en otras mayor probabilidad de eventos climáticos extremos. Y ese es el cambio climático, ¿no? Es cuando ya integramos todas las variables climáticas, no solamente la temperatura, mayor cantidad de vientos, sequías, etcétera, etcétera. Y crisis climática, que es un concepto que a mí me gusta usar, que viene desde las ciencias sociales, ¿no? Está diciendo, tenemos que abandonar esta cuestión del cambio climático. El cambio climático está asociado más a las ciencias básicas, ¿no? Y decir, ya hay una urgencia, ¿no? Muere mucha gente literalmente en Europa. Este invierno, nuestro invierno, verano de ellos, murieron 20.000 personas solamente en Europa, en la Unión Europea, producto del golpe de calor. La combinación entre contaminación y golpe de calor provocó la muerte de 20.000 personas, no es poco, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia entre conceptos. Y si vos me decís, ¿estamos ante una crisis climática? Absolutamente. Cuando yo empecé a trabajar con el tema de cambio climático, o sea, los científicos hablaban mucho de frenarlo, sí, ¿no? Hoy en día que ya no se puede frenar, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema climático tiene una inercia propia que no se puede detener. Si nosotros, por más que anuláramos todas las emisiones habidas y por haber de gases de efecto invernadero, que es lo que está provocando esta crisis climática, no se detendría el cambio climático. De hecho, no solamente no la estamos deteniendo, no la estamos disminuyendo, sino que estamos aumentando. Esto provoca que vamos a tener una previsión de efectos en el mediano plazo, al 2030, otra al 2050 y otra al 2100. Esos son los escenarios que los científicos están manejando, ¿no? Con distintas variables de acuerdo a si los políticos en realidad se ponen las pilas o no. Entonces, ¿es irreversible? Es irreversible. Lo que podemos hacer, yo creo que esta es mi postura, ¿no? Debemos trabajar, los gobiernos deben trabajar fuertemente, sí, en la mitigación, que es la baja de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, acá en el basural de Villa María, con la captura de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que, los países en desarrollo, lo que tenemos que entender es que tenemos que trabajar fuertemente en la adaptación, no hay otra. Los científicos ya han establecido qué es lo que va a pasar en todas las áreas del mundo. Es decir, bueno, en Córdoba va a pasar X cosas, ¿no es cierto? Ejemplo, va a haber
que no está ocurriendo ahora, ¿no? Pero la previsión es que en el mediano plazo vaya a haber mayor cantidad de lluvia, Sí. ¿no? Mayor cantidad de precipitación extrema, más cantidad de lluvia. ¿Qué significa esto? Va a decir, ¿cómo? Va a haber casi igual lluvia, pero va a haber más precipitación extrema. Villa María tiene, vamos a ponerlo en casos concretos, Villa María tiene un régimen de lluvia aproximadamente de 900 milímetros anuales, distribuidos principalmente desde enero, febrero hasta abril, ¿no? El fuerte está ahí, ¿no? Vamos a suponer que en promedio por mes, en esos meses caigan 200 milímetros, ¿no? Bueno, el régimen va a cambiar y a lo mejor tengamos lluvias en un mes de 400 milímetros. ¿Qué nos significa esto? Por supuesto que también va a aumentar la temperatura en toda la zona, en toda nuestra zona. ¿Qué significa esto? Que los sistemas urbanos deben estar preparados para esto, ¿no? Cuando uno dice, bueno, llovió mucho, va a decir, bueno, 80 milímetros en una lluvia una vez, bueno, está bien. La probabilidad de ocurrencia es una cada 5 años. Y de repente tenemos al otro año un régimen de lluvia igual, ¿no? Entonces, eso es lo que los políticos, los funcionarios tienen que entender. Tenemos que prevenir todos los efectos que van a llegar sí o sí. ¿Qué te genera vos cuando, entendido en la materia, cuando desde el gobierno nacional hay un negacionismo respecto al cambio climático? Bueno, más que preocupante. Preocupante en varios sentidos. ¿A qué me refiero? Cuando yo voy a hacer una cuestión abstracta, ¿no? De decir, bueno, Milei sabe de economía. Bien. O sea, yo no sé de economía. O desde una perspectiva, por ejemplo, yo sé de las cuestiones de la economía ecológica, por ejemplo, pero no de la economía tradicional. Entonces yo asumo que el tipo sabe, independientemente yo esté de acuerdo o no en esta cuestión, ¿no? Yo asumo que Milei sabe de economía. Ahora, cuando yo lo escucho hablar de cambio climático tan livianamente, Sí. ¿no? A mí lo que me hace pensar es decir, bueno, a ver, nuestro presidente verdaderamente sabrá lo que está diciendo, o sea, en todo sentido ya me hace dudar, de decir, bueno, a ver, está tirando fruta constantemente. Sí. Puede ser, porque si lo que hace con respecto a la cuestión ambiental la trasladamos a otros ámbitos, a mí me preocupa. Sí. ¿No? Es grave. El negacionismo es uno de los grandes ejes que tiene la extrema derecha, el negacionismo climático. La crisis climática está absolutamente, desde el punto de vista científico, fundada. No cabe absolutamente ninguna duda. Hay estudios que indican que de los miles y miles y cientos de miles de estudios científicos que se hacen anualmente, el 97.8%, literalmente, el 97.8% de esos estudios atribuyen la crisis climática a la mano del hombre con las emisiones de gases de efecto invernadero. El resto es negacionismo, ¿no? Hace 30 años atrás, 20 años atrás, sí estábamos hablando que si era el ciclo solar, que si eran ciclos naturales. Hoy en día, desde el punto de vista científico, está absolutamente zanjado. Sí. Y estamos hablando de la extrema derecha. A ver, el banco, ustedes entran a la página web del Banco Mundial, que es, vamos a decir que no es precisamente una entidad de corte marxista, comunista, el Banco Mundial, claramente, ¿no? Y cuando nosotros nos basamos en muchos informes que hacen ellos, independientemente de yo lo que crea del Banco Mundial, Sí. digo, la información científica que también emite el Banco Mundial, ellos están aceptando y alertando e impulsando políticas en los países
un organismo absolutamente capitalista, ¿no? Que está impulsando políticas en los... Entonces, a mí me preocupa verdaderamente, a ver, ¿cuáles son los funcionarios a nivel internacional que están en esta línea totalmente irrisoria, ¿no? Irrisoria. Trump, Bolsonaro, Sí. Y Milei. El resto, y convengamos que el resto del mundo no es comunista. Sí. No, o sea, estamos hablando de países extremadamente capitalistas, como puede ser todos los países de la Unión Europea. Sí. Luis, 2 preguntas en una. ¿Se hace algo para recuperar lo que perdemos en bosque? Mínimo, digo, una reparación de la reforestación. Olvídate. Hay algunas... A ver, puede que en algún... por supuesto que las autoridades están en lo que es el sistema de reservas, puede llegar a haber algo de eso. La realidad, a pesar de que hay una ley nacional que lo prohíbe, Sí. tarde o temprano hay un cambio de uso de suelo. Y ahí hay una convivencia en todos los sentidos. En la gestión, hay que ver qué pasa en esta gestión, digo, de Yarlora, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Schiaretti tenía un perfil netamente productivista. Yarlora no es que no, por supuesto. Sí. Pero Yarlora también tiene muy fuerte en su agenda el tema de la agenda ambiental. En su gestión como intendente tuvo un impulso muy grande. Entonces, ahora hay que ver qué pasa con los permisos de uso de suelo en el actual Ministerio de Ambiente y Economía Circular. En la anterior gestión, que estaba Escoto como secretario de Ambiente, que todavía sigue en función, sigue todavía como secretario de Ambiente, bueno, era la nada misma. O sea, la Secretaría de Ambiente funcionaba como una secretaría administrativa, en la cual se hizo una mirada bastante productivista, economicista del tema, y se habilitaron un montón de loteos que no se tendrían que haber habilitado. Hay que ver qué pasa en esta reunión. En esta gestión, una mínima esperanza tengo. Mínima, muy mínima. Tuni, para ir cerrando, la verdad me quedaron un montón de cosas para preguntarte, Venimos pero el tiempo otro día, en a mí radio también. nos apremia. Venimos otro día con otro tema, no hay problema. Nos encantaría. Para cerrar brevemente, ¿qué es lo que podrían hacer los vecinos, el ciudadano común, para el cuidado del medio ambiente, en la diaria, en su casa, además de no provocar incendios, ¿no? La gran pregunta de todos. Porque es cierto eso de que hagamos lo que hagamos, si las grandes potencias no cambian, nosotros no tenemos tanta incidencia. Uno trata de aportar un granito de arena. La próxima vez que venga, yo vengo y tiro todos los datos. Bueno. Y lo discutimos y lo pensamos y decir, ¿para qué hacemos? Bueno, si vos me decís, ¿qué hay que hacer? Y vos decís, bueno, a ver, ¿podríamos apagar las luces? Sí, podemos apagar las luces, podemos compostar, podemos separar los residuos, todo eso hay que hacerlo. Ahora, hay algo que si vos haces, estás haciendo un verdadero beneficio al medio ambiente, a la energía, al consumo de energía, y es el consumo racional. Cuando uno dice, bueno, a ver, mira, me gustó esa remera, me quiero comprar esas zapatillas que en realidad no me hacen mucha falta, pero me gustan para salir un par de veces. Conocemos gente que se compra una prenda de vestir y la usa 2 veces en su vida, ¿no? A ver, esa prenda tiene... ¿Qué pasaría si yo, en vez de decir, a ver, vamos a poner el busito de Diego, ¿no? Decir, bueno, yo, en vez de decir que eso vale 20.000 pesos, yo te voy a decir que ese buzo te va a costar a vos 20.000 litros de agua. Claro. Solamente agua para fabricarlo. Entonces, decía, en vez de pagármelo con plata, vos traes 20.000 litros, a ver si él puede hacerlo. Ahí cambia un montón.
Entonces, cuando uno consume racionalmente y pensando verdaderamente lo que consume y no por el mero impulso de sistemas de marketing que te hacen creer que necesitas cosas que no necesitas, ¿no? Ahí cambia absolutamente la ecuación ambiental. Ese es el verdadero reto que tenemos los que nos interesa la cuestión ambiental de cambiar en la sociedad. Cuestión muy difícil porque si tenemos en cuenta que todos los economistas entran en pánico cuando no hay consumo y yo le estoy diciendo no hay que consumir, bueno, podemos hacer la próxima vez, por ejemplo, un paneo de cómo se gastan los recursos. ¿No? Sí. Antes de despedirte, Tuni, cortito para tener dimensión antes de cerrar, ¿qué porcentaje de bosque nos queda en la provincia de Córdoba? En estado bueno de conservación de bosque primario real es menos del 2%, claro. Mucho menos del 2%, cerca del 1%. Después tenemos, uno ve verde cuando viaja a la sierra, pero eso no es bosque. Claro. ¿Ah? Eso no es bosque, sumado a especies exóticas, invasivas, etcétera, etcétera. Muy poquito, muy poquito. Por eso es la diferencia cuando decía, bueno, en Córdoba no se deforesta tanto. No, es que no hay nada para deforestar ya. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. No es como el problema del norte, que todavía hay ecosistemas para deforestar. En Córdoba ya no hay más. Entonces no se deforesta porque no hay más. Gracias, Tuni, por llegarte al estudio, sumarte a la mesa de Mejor que Ayer en la radio 90.1. Luis Tuninetti, entonces, con nosotros. Un placer para nosotros y te esperamos nuevamente. Dale. Muy valioso todo lo que nos has contado, Tuni. Gracias por haber venido.